Gracias Laura, buenas tardes Joaquín y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Martín? Muy bien. Bueno, decía senador provincial, lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Si vamos estrictamente a lo técnico, vos nos contabas fuera del aire, todavía serías senador provincial electo. Electo, exactamente. Esta noche, a partir de la hora 0, o de la 0 hora del 24, Sí. ya estoy formalmente, porque ya juré el martes, y entonces hay que esperar que se produzca el recambio, que ocurre de manera automática, porque es simplemente por el vencimiento de un plazo que se da hoy a las 23:59, vence el mandato de los diputados, o legisladores o senadores que tenían mandato hasta hoy, y a partir de las 0 hora comienza el nuestro. Bien. Bueno, Martín, qué etapa que te va a tocar vivir, ¿no? Más allá que estás acostumbrado en cierta manera porque venís de los medios de comunicación, justamente. Pero digo, se va a dar un escenario aparte bastante particular que Sí. no había pasado nunca en la historia. Digo, en San Rafael una fuerza política, gobernando me refiero, en la provincia otra fuerza política y en la nación otra fuerza política, Sí. a pesar de que probablemente quizás pueda haber ahí alguna, vos capaz que tenés más información, pero digo que pueda haber alguna alianza o algo por el estilo a nivel nacional me refiero, ¿no? Seguramente las habrá, necesariamente tiene que haberlas porque, como vos decís, va a ser un tiempo nuevo, un tiempo, me acuerdo de don Bernardo Neusta con su programa y Mariano Grondona, ¿no? Pero claramente es un tiempo nuevo y fundamentalmente te diría que es un nuevo formato para la política, una nueva manera de ejercer la política, y eso creo que surge de una primera lectura que podemos hacer sobre el resultado de la elección. Vos fíjate que el domingo de la elección, por decirte en términos genéricos, a las 10 de la mañana no sabíamos quién ganaba. Sí. A las 6:30, 7:30 de la tarde ya sabíamos quién ganaba. Sí. Pero resulta que a eso de las 9:30 o 10 de la noche, o quizá un poco antes, no lo sé, pongamos a las 9, bueno, a las 9 se conocieron los resultados, a las 9:30 de la noche, apareció un tercer elemento, adjetivo, pero importante, que es la contundencia del resultado. Claro. Porque una cosa es que gane Milei o que gane Massa, ganó Milei, pero otra cosa es que gane por la diferencia por la que ganó. En esa contundencia, en esos 12 puntos, me parece que hay un mandato muy claro del electorado para toda la clase política, para todos los que ejercemos de alguna manera la representación, respecto de la forma de hacer política. Y es una cuestión, es decir, no es que se terminó esa forma de hacer política, me estoy refiriendo al populismo claramente, ¿no? A esa populismo, que es un eufemismo. Antiguamente, cuando yo a la escuela primaria, eso no existía el populismo, existía la demagogia, que es exactamente lo mismo. Sí, que ahora Esto traducido al populismo, es digamos. una nueva forma de llamar a la demagogia, porque esto es demagogia. Entonces, el mandato que interpreto yo en esta cuestión absolutamente antojadiza y seguramente equivocada, como dice el Turco Asís, ¿no? Pero en esa contundencia que hay en el resultado está el mandato de que no se terminó esa manera de hacer política. Me refiero al modo de hacer política, ¿no? No es que se terminó, se tiene que terminar, lo tienen que terminar. Es decir, lo tienen que terminar ustedes, los que entran nuevos ahora. Los elegimos para eso, para que terminen con esa manera. Y terminar con esa manera significa cambiar los modos. Esto no significa eliminar a nadie ni nada por el estilo. Es decir, seguimos en democracia, seguimos con la tolerancia, pero tenemos que cambiar el modo de hacer política. O sea, vos decís que el electorado le ha dado la gran oportunidad a Milei de terminar con la demagogia en Argentina. A Milei y a todos nosotros. Sí. Es decir, es un mandato que la sociedad se da a sí misma. Nos pone a nosotros primero como primeros responsables de eso, pues somos obviamente los que vamos a estar en los lugares tomando decisiones o haciendo la política. Pero tenemos que crear un idioma nuevo, una nueva forma de comunicarnos. Por eso el desafío es muy interesante, porque no solamente que tenemos que hablar en un nuevo idioma, pero tenemos que hablar en un idioma que no existe, que lo tenemos que crear. Bueno, es decir, bueno, estábamos hablando en inglés y ahora pasamos a hablar en alemán. No, tenemos que crear el nuevo idioma en el que vamos a hablar y en el que nos vamos a comunicar, donde las redes sociales eran muy importantes, lo demuestra Milei. Y vos fíjate una cosa, el domingo hasta las 6 de la tarde, Sergio Massa hizo cosas que le sirvieron para juntar unos 11 millones de votos, que no son pocos. Que no es poco. 11 millones. Eso hay que saber leerlo también, ¿no? 11 Porque, millones de votos. aunque parezca, y utilizando una palabra que vos utilizás muy seguido, pero qué paradoja, ¿no? Porque Milei gana por una diferencia importante, Sí. de 12 puntos más o menos, vos los decías, pero a la vez, si nos centramos en la cantidad de votantes netos de Milei y de Massa, a Milei son 14 millones y medio más o menos, y a Massa son 11 millones y medio, o sea, Bueno. no es poco tampoco, Ok. ¿no?
hizo lo que hizo para conseguir esos 11 millones de votos. Ahora, si hoy sigue haciendo lo mismo que hizo hasta el domingo de las 6 de la tarde, no suma un solo voto más. Al contrario, los perdería. Sí. Estoy seguro que perdería votos. Sin embargo, Milei, si sigue haciendo lo mismo, seguirá ganando votos, porque él venía haciendo lo nuevo. Él venía haciendo una cosa totalmente distinta de lo que se estaba usando. Entonces, ahí nace una nueva, un mandato muy interesante que vamos a ver cómo respondemos a eso. Y por eso te digo, en ese nuevo mandato, en ese nuevo contexto, el diálogo, los puentes, el acuerdo, los consensos son la moneda corriente. Fundamental. Es lo que se necesita. Fundamental. Porque vamos a tener que tener grandes acuerdos y grandes consensos para sostener las decisiones difíciles que ya está anunciando de alguna manera el presidente electo, ¿no? Ya dijo que va a parar la obra pública, ya dijo que va a tomar una medida de shock, que no va a haber gradualismo, con lo cual el recorte puede ser importante. No, ¿qué impresión tenés vos, Martín? Porque es cierto todo lo que marcás. Es decir, el golpe puede ser importante porque ya hoy hay gente que no puede comer. Bueno, pero por eso digo, ¿qué visión tenés vos sobre esas medidas de shock que dice Milei que va a comunicar a la brevedad cuando asuma la presidencia, teniendo en cuenta que el mismo Milei más de una vez, y lo ha repetido en las entrevistas últimas que ha dado esta semana inclusive, Sí. cuando ha dicho que el ajuste lo va a pagar la política y no la gente. Sí. Pero a la vez habla de medidas de shock, como vos decís, Sí, claro. y a la vez hay gente que no puede comer. Bueno. Entonces digo, que es como, me cuesta, te hablo por mí, ¿no? Y te traslado la pelota a vos, pero es como que me cuesta sacar conclusiones en base a esto que estamos marcando, ¿no? Está clarísimo que, digamos, el sistema político va a tener que pagar su parte de la factura, pero el desfasaje que hay, el desastre económico que tenemos, es tan grande que es imposible que no llegue a la sociedad, porque necesariamente, es decir, a ver, también buena parte de ese caudal, se habla de cantidades de dinero descomunales que se usaron para la campaña, que me resultan estrafalarias, ¿no? Por ejemplo, seguramente han escuchado eso de 15.000 millones de dólares. Yo no sé cuánto es 15, o sea, no me entra en la cabeza eso, no puedo figurarme esa cantidad de dinero. No sé qué se puede hacer con todo ese dinero, pero bueno, seguramente va a afectar a la sociedad también, claramente a la clase política. No sé de qué manera, tampoco me extrañaría y no hay ningún problema. Obviamente vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ajustarnos de la manera en que se nos pida, porque además estamos en una situación te diría, de ejemplaridad para este tipo de situaciones. Vamos a ver de qué manera es ese ajuste, pero la sociedad lo va a tener que pagar. Lo vamos a tener que pagar todos. Es así, porque nos va a afectar a todos. Hoy aumentó la harina. Claro. Sí. Y si aumenta la harina va a aumentar el pan. Y hay un montón de gente que lo único que estaba comiendo era pan. Y a partir de ahora... Bueno, por eso, pero ¿y qué hacemos en el medio de todo esto con los pobres, con esa gente, con la que come pan nada más? ¿Qué hacemos? Y ahí está el gran dilema. Ahí está el gran dilema y ver cómo se va. Ya el presidente dijo que va a sostener ciertos subsidios, porque obviamente se puede tener una política de shock. Yo me refiero a que la política de shock será, en primera instancia, parar definitivamente la maquinita, a cero. A cero. Si hablan de un dólar que va a estar a 650 pesos, para que un dólar baje de 1.000 a 650, no tiene que haber un peso en la calle. El dólar bajará porque no habrá nadie que quiera comprar, que pueda comprar dólares, no es que quiera. Claro, pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Bueno, por eso te digo, es un proceso muy complejo. Y puede ser estas cosas, yo desconozco cuál será el plan. Es decir, es de una complejidad y una profundidad tan grande que tiene que ser un técnico muy avesado para poder conocer por dónde le van a entrar, cómo van a hacer, de qué manera se va a actuar. Recién Laura estaba leyendo que ya lo tenemos al que supuestamente iba a ser el presidente del Banco Central, ahora no lo va a ser, habrá otro nombre. Yo creo que por ahí me preocupa un poco que el presidente está hablando demasiado, está haciendo demasiadas notas, está diciendo demasiadas cosas y eso... Eso le puede jugar en contra, puede, ¿no? que no sea prudente, claramente. Puede porque digo, entramos en una situación de incertidumbre. Del otro lado tenés 11 millones de votos de ese caudal que teníamos de chicos que son muy pícaros, que saben mucho y que están muy expertos en esto de hacer zancadillas y ese tipo de cosas. Puede ser difícil, complicado. Bien, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Martín Rostán, senador provincial electo por la Unión Mendocina, quien asume y comienza a cumplir con su mandato esta noche. Es decir, que mañana, 24 de noviembre, ya es el senador provincial oficial. Exacto. Martín, bueno, y justamente la Unión Mendocina, ¿no? Porque, a ver, por una cuestión obvia que estamos en la semana siguiente a que Milei ha resultado electo presidente, pero
¿Qué rol va a tener la Unión Mendocina teniendo en cuenta que en realidad la Unión Mendocina es una fuerza, el nombre lo dice justamente, provincial, no nacional? Sí. Entonces digo, ¿qué rol va a tener en el gobierno de Cornejo, en el gobierno de Milei también, en el gobierno, sin ir más lejos, en las comunas, ¿no? También. Lo nuestro, antes que nada, pasa por la provincia, como siempre lo dijimos en la campaña, somos una fuerza provincial, nos interesa Mendoza antes que nada. En ese sentido, vamos a tener un rol de control y de diálogo con el gobierno, con el oficialismo eventualmente, y con los otros partidos que tienen representatividad en la Cámara, para intentar encontrar esos acuerdos que nos permitan avanzar armónicamente, sin conflicto, sin demasiado conflicto. Seguramente controversia va a haber, discrepancia va a haber, eso está clarísimo. Y también un capítulo interesante para ver cómo se va a desarrollar ese proceso dentro de la legislatura, porque hay un oficialismo que necesita números y que sabe que la Unión Mendocina tiene un desafío por delante, que es consolidar el espacio, articularlo sólidamente para que pueda sostenerse en el tiempo, y obviamente están buscando fisuras por todos lados y seguramente van a encontrar algunas discrepancias o algo por el estilo. Bueno, ese es nuestro desafío, consolidar el espacio en primera instancia y después establecer un régimen de control del gobierno. Somos claramente oposición, lo vamos a hacer, así que vamos a trabajar en ese sentido. Al mismo tiempo deberemos tender puentes con el gobierno nacional para poder viabilizar las gestiones de lo que Mendoza necesite para recibirlo, y acompañar en ese sentido también la gestión del gobernador. Es decir, por un lado, en algún punto nos vamos a estar peleando con el gobernador, peleando en el mejor sentido, digo, ¿no? Sí. Disputando con él ciertas acuerdos, ideas, y por otro lado vamos a estar apoyándolo cuando tengamos que reclamar cuestiones inherentes a la provincia frente al gobierno nacional. Sí, por eso. Inclusive digo, ustedes son oposición en Mendoza y, por ejemplo, el radicalismo hoy ha hecho una dura advertencia en lo que tiene que ver con Janina Ortiz, sí, ¿no? Que ha jurado como diputada en el día de hoy. Y si bien, a ver, el mismo Diego Costarelli ha reconocido, por ejemplo, que no hay impedimentos para que la funcionaria de las Heras asuma la banca, pero a la vez adelanta que el oficialismo va a votar a favor el tema de los pedidos de desafueros, ¿no? Seguidos de la suspensión de su labor legislativa. A ver, porque la gente obviamente no tiene por qué entender todo esto, recordemos que de Las Heras nació uno de los principales candidatos a enfrentar a Cornejo, ¿no? En las elecciones. ¿Ustedes temen con este tipo de cuestiones cuando la justicia, digamos, hay muchos que consideran que responde también más al gobierno de turno que a otra cosa? Bueno, hay todo un tema y hay una denuncia concreta penalmente hecha sobre el tema de la injerencia del oficialismo, del Ejecutivo Provincial sobre la legislatura, en el escándalo que se produjo dentro del Consejo de la Magistratura y ese tipo de situaciones. Pero nosotros no tenemos temor, es decir, hay un proceso que es formal y que es incuestionable, es decir, hay una acusación sobre la diputada Janina Ortiz, no hay impedimento para que asuma y tenga su fuero, hay un pedido de un fiscal para pedir el desafuero y que se pueda hacer procesado, es decir, trámites de la justicia que son, insisto, formales. Nosotros no tenemos nada que objetar, no tenemos nada para objetar en la asunción de la diputada, como tampoco si la justicia y la Cámara en su cuerpo elige o toma esa decisión. No podemos hacer otra cosa más que respetarlo, no hay mucho lugar para confusiones en ese sentido. Martín, ¿estás ansioso por querer comenzar a debatir temas importantes, proyectos, etcétera, todo lo que deberán ustedes afrontar de ahora en adelante? Bueno, ansioso, no sé si sea la palabra, yo por eso me reí un poco porque, por ejemplo, para darte una idea, yo juré el martes 21, mediodía, almorzamos algo en Mendoza, llegó justo mi hija Sofía de España, que llegó a las 3 de la tarde, yo juré a las 12, no alcanzó a llegar a la jura, venía de España por Chile, entonces llegó a la terminal de ómnibus a las 3 de la tarde, la pasamos a buscar y nos vinimos a San Rafael. En el camino perdí señal, y cuando retomé señal en San Rafael, 289 mensajes tenía en el teléfono. Wow. Como para darte una idea de la tarea. Entonces, esa ansiedad se mezcla con, sí, claro, es un mundo nuevo, es un tiempo nuevo para mí, y es tareas nuevas que no tenía y que ahora tengo que hacer y me tengo que ocupar, y por ahí esas 3 horas que me quedan libres, porque como ya no estoy en la radio ahora, arranco a la mañana igualmente, como le decía Joaquín. Renunciaste a la radio, sí, ¿verdad? Claro. No te dan los tiempos. Y claro. Y no es ético tampoco. Y además, por supuesto, mi responsabilidad es dedicarme tiempo completo a esta función para la que he sido elegido. La cual te va a llevar, te va a demandar un tiempo completo. Pero es que a eso iba y te quería decir, porque son, te diría, 3 horas, casi 4. Yo me despertaba todos los días 5:30 de la mañana, y
quedaba libre de la radio a las 9:30, porque siempre termina el programa y, viste, bueno, ustedes saben perfectamente, quedan algunas cositas. Desde que salía de la radio quedaba desocupado de la radio 4 horas. Bueno, digo, 4 horas es mucho tiempo. No me alcanza el tiempo. Y entre las cosas porque además hay una cuestión, es decir, a mis colegas, a mí hay algo que no me gusta, es hablar por teléfono. Y yo soy de hablar por teléfono con monosílabos. Es decir, mirá, ¿podemos juntarnos esta tarde? Sí, ¿a qué hora? A las 16. Listo, chao, nos vemos a las 16. Punto. Se acabó mi conversación. Mis colegas políticos les encanta seguir hablando. Sí, porque nos vamos a juntar, porque sabés que... Y hablan. Y eso es tiempo. Conversaciones telefónicas de 20 minutos, 25 minutos, yo me pongo... De los pelos. Digo, basta, ya está. Wow. Y obviamente... Vas a tener que aprender a controlar eso. Tengo que aprender claramente, porque hay una cuestión de cortesía. Y a veces, bueno, en medio de todas esas conversaciones, porque quizás esto tenga esa explicación, es decir, al extender la conversación, pongo entre comillas, innecesariamente, porque si yo fuera por mí, una vez que estuvimos de acuerdo en lo que para lo que nos llamamos, punto, ya está, no... Bueno, al extender esas conversaciones aparecen cosas. Siempre aparecen cosas, alguna cosita, alguna idea. ¿Cómo, che? Pero a ver, ¿cómo? ¿Y eso cómo sería? A ver, contame. Y entonces empieza toda esa historia. Y después, también una cosa muy interesante, que una vez asumidos nos juntamos con los 8 senadores que vamos a conformar el bloque. Empezamos a charlar de un montón de, entre otras cosas, por ejemplo, hay que elegir autoridades de bloque, presidente, vicepresidente, y tomar algunas decisiones que tienen que ver con aspectos formales de la conformación del espacio. Y charlando con ellos, qué sé yo, bueno, el periodismo, las notas, y que vos digo, muchachos, aprendan una cosa, le digo, nosotros también podemos hacer preguntas. Es decir, normalmente, cuando vos estás en la radio, la misión del periodista es hacer preguntas y la del entrevistado es dar respuestas. Exacto. Pero también podemos hacer preguntas nosotros. Y ahí tengo un capítulo interesante. Vamos a ver cómo me va en Mendoza con los lobos mendocinos de los medios. Pero hacer preguntas a quién decís vos. Al periodista. Invertir el rol. O sea, yo también tengo curiosidad. Él como senador va a querer consultarle al periodista. ¿Y por qué me preguntás esto a mí y no se lo preguntaste al intendente de Guaymallén, por ejemplo? Claro. Que tiene para eso hay que estar informado, obviamente, ¿no? Vos estás acostumbrado a eso igual, a estar informado. O sea, esa parte va a ser fácil para vos. Pero claro, cuando yo dije esto, los muchachos se quedaron así, ¿cómo que? Y claro, vos puedes hacer preguntas, lo que se te ocurra. La conversación es decir, es una cuestión, es cierto, por supuesto. Y como retrucarle al periodista con una pregunta. No sé si para retrucar, tampoco es una cuestión de ganar, sino simplemente de transparentar las cosas, ponerlas claramente, para que, en todo sentido, el espectador, el oyente, entienda mejor. Porque nuestra función es esa, dar información. Entonces, o sea, si vos me haces una entrevista a mí como senador, vos como periodista, lo que estamos buscando es que la gente se entere, se informe, conozca cosas. Bueno, ok, vamos a decir todo. Digamos todo, como dicen en las redes sociales, ¿no? No nos guardemos nada. No, eso va a ser interesante, va a estar lindo. Te veo entusiasmado. Es lindo, sí, es lindo. Y por ahí, por supuesto que estoy entusiasmado. Pero a la vez también, a veces me tengo que preguntar muchas cosas porque no estoy seguro. O sea, estoy conociendo un terreno nuevo. Es como si te diría, estoy parado sobre bolitas todo el tiempo. ¿Te has preguntado qué hago acá? Por supuesto. ¿Te has replanteado por qué aceptaste cuando sonó el teléfono? No, eso no. Eso estoy acá porque no tenía otro remedio. Porque la vida me puso acá. Y no tengo... Fíjate una cosa. Yo hace un par de días hacía una nota con otros colegas en otros medios y me preguntaban cosas que tenían que ver con una especie de entrevista para conocer a la persona. Y la verdad es que me pasó ese tipo de situaciones de decir, ¿y cómo llegaste acá? Y la verdad que no lo sé, pero acá estoy. Acá estoy. Se dieron las cosas para que yo estuviera acá y acá estoy. Y vamos adelante. O sea, hay que cumplir con lo que hay que cumplir y vamos a ver cómo se hace esto. Y yo siempre pienso en aquel mandato que el gobierno le dio al general Manuel Belgrano, creo que por 1810, 1811, por ahí, lo mandaron al norte a ponerse al frente de un ejército para ir a la guerra. Pero la guerra que ni siquiera tiene que ver con esta guerra de bayoneta, o sea, vos pensás eso. O sea, eran arcabuces que tiraban un solo tiro en la batalla, porque de aquí a que ponías a cargar de nuevo el aparato y tenías bayoneta, se mataban a sablazo limpio. Imagínate lo que es eso. Y Belgrano era un tipo que era abogado, un tipo de leyes, un tipo jurídico. Y lo mandaron a eso y Belgrano les dijo, miren, yo soy abogado, yo no tengo ni la menor preparación, no sé hacer esto, no sé si soy capaz de hacer esto. Pero si ustedes creen que soy capaz, habré de hacerlo.
Y allá fue. Martín, te pido perdón, pero se nos termina el programa. Sí. Un minuto, literal, lo más breve que puedas ser, con la Unión Mendocina, tanto a nivel bloque como a nivel personal, ¿qué consideras que es lo primero que hay que hacer en la provincia? Ordenar las cuentas porque Mendoza, el oficialismo se jacta de ser una provincia ordenada, nosotros creemos que hay que poner en orden algunas cosas, ordenar las cuentas, recuperar institucionalidad, es muy importante porque también se jactan de ser una isla institucional, pero tenemos que ver la relación del Poder Ejecutivo con la justicia, tenemos que ver un montón de cosas, hay que recuperar institucionalidad en la provincia y después atender los grandes temas y sobre todo algo que me parece, para decirlo genéricamente, por supuesto, tenemos Paso a las Leñas, tenemos el trasvase, tenemos Portezuelo, tenemos el Baqueano, tenemos un montón de cosas. La conectividad es muy importante y cuando hablo de conectividad no me refiero solamente a las rutas. Instrumental para el aeropuerto, tenemos una pista nueva que puede recibir aviones, pero nos falta instrumental para que puedan operar correctamente y seguramente. Y fundamentalmente trabajar en mejorar esa recomposición, esa relación que tenemos entre el norte y el sur. O si vos querés, entre la periferia y el centro. Porque estos problemas que tenemos en San Rafael, nosotros siempre los del sur decimos, Mendoza llega hasta Tunuyán y de ahí para allá no pasa, y en el este se quejan igual, y en el norte, en Las Heras y en la Valle también se quejan de lo mismo. Bueno, recomponer la relación, convertir a Mendoza, trabajar para tener un federalismo real, concreto, y no una cosa simplemente declamada desde el centralismo y que después termina decidiéndose en función de lo que pasa en el conurbano mendocino. Bien. Llegó un mensaje cortito. Me gusta la entrevista. Bien el legislador, dice Raúl Chávez, un oyente que siempre es fiel oyente de Otra Mirada, de Dial Radio TV, de Rivadavia San Rafael. Martín Rostán, senador provincial electo, a partir de mañana ya oficial. Gracias por la visita. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.